Muy buenas noches amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más a este nuevo podcast, a esta nueva entrevista que vamos a estar conversando con una persona sumamente interesante, orgullosamente cañarejo, a quien lo estaremos presentando en unos minutos, no sin antes agradecer a quienes auspician este programa, a Canar Studios, quien todas las semanas nos está ayudando en la cuestión de producción, también a Cañas Plus, quien es la casa de Nada Personal, y también al consultorio jurídico de quien les habla, del abogado Nilo Paul Sigüenza Narváez, quien será un gusto en atenderte y estoy listo para prestar sus servicios profesionales en todos y cada uno de los problemas legales que tú tengas. Estamos ubicados en la calle 3 de noviembre y Colón y será un gusto atenderte. Sin nada más, sin ningún preámbulo, vamos a presentar a una persona orgullosamente cañareja, quien nos representa a los cañarejos a nivel internacional, podría decir así, porque creo que es el cañarejo que más ha recorrido por todo el mundo y tengo el grato orgullo de presentarle al doctor Fabián Dután, a quien nos acompaña el día de hoy en esta entrevista. Mucho gusto, estimado doctor Fabián. Un gusto, muchas gracias. Gracias, estimado Fabián, disculpe que le trate así porque tenemos confianza. Estamos en confianza. Sí, muchas gracias por aceptar esta invitación. Le comento, este es un programa donde que cada semana, cada miércoles hablamos con varios personajes de la localidad del Cantón Cañar. Ha estado muchas personas aquí, hemos compartido, hemos conversado mucho sobre temas relacionados a su aspecto personal, a sus vivencias, a sus anécdotas y es un gusto, estimado Fabián, en que usted nos acompañe el día de hoy. ¿Cómo ha pasado? Todo bien, disfrutando de unas vacaciones aquí en el país, en mi tierra, que siempre me llena de nuevo, recarga las baterías antes de poder viajar. Y pues, Pero viaja mucho usted. Sí. ¿De dónde estaba últimamente? Estos últimos años, debe ser unos 2 años, creo, estoy trabajando desde Inglaterra hacia los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Noruega, estamos en Finlandia, estamos en Estonia. Antes de la pandemia y de la preguerra de Ucrania con Rusia, nos íbamos también a Rusia. Y pues desde que sucedió el asunto político ya entre esos dos países, por cuestión de seguridad se cancelan los tours a Rusia, pero allá me paso una gran parte del tiempo y otra parte del tiempo desde los Estados Unidos hacia el Caribe. Cuéntenos, estimado Fabián, ¿a qué se dedica usted? Usted es médico, pero este trayecto de viajar por todo el mundo, en este rato, como me dice que pasa por en la zona oriental, digamos, de Europa, si no estoy mal, ¿a qué se dedica? Mi trabajo en la compañía en la que yo sirvo va ya por un periodo de 17 años ya, y yo soy médico jefe del hospital a bordo de los barcos. Royal Caribbean. Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Azamara. Entonces, es una compañía grande, hoy en día es la más grande compañía del mundo en cruceros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo usted ingresa a esa compañía de cruceros, compañía de viajes? Una historia corta que podría yo indicar es que cuando yo terminaba ya la residencia en el hospital de aquí de Cañar, luego de haberme graduado, yo trabajé 3 años en el hospital de Cañar. Y entonces justo en el último año, creo que yo hacía la residencia ahí, se me presentó la posibilidad de los trabajos en cruceros. Y fue una prima mía, cuyo esposo tenía un pariente trabajando en cruceros. Y ella sabía de toda la situación. Entonces ella me dijo: ¿a vos no te interesa de pronto? Le dije: ¿por qué no? Déjame probar, a ver, de pronto es posible. No tenía yo idea de cómo funciona ni nada. Entonces me dieron el contacto de este médico, quien me indicó todo lo que ellos necesitaban. El currículum vitae que yo tenía para ese entonces era más que bueno y suficiente para que me contraten. El problema era el idioma. Ya, tenía que saber inglés. Inglés hablado y escrito, pero avanzado. Ya. Y entonces eso es lo que nosotros en nuestro país no tenemos, ¿no? No hay
educación adecuada para que el nivel de inglés, hablo en nivel general de los colegios, escuelas, puedan promocionar el idioma a los niños, a los estudiantes, a que uno se forme. Sin embargo, en la universidad nosotros teníamos inglés técnico, pero no es técnico para poder leer y entender un artículo que se publica en inglés, pero no como para hablar y poder interactuar en una entrevista, por ejemplo. Imposible. Entonces yo tuve que estudiar. Pero al momento de aplicar ya conocí algo de inglés, pero no suficiente. No, yo no pude aplicar. A mí se me indicó lo que tenía que hacer, entonces yo estudié inglés en Cuenca, en el CDI. Me pagué un tutor privado que me atienda los días que yo estaba libre del hospital y que se acople a mi horario cambiante del hospital, de las guardias, y cuando estoy libre, y cuando puedo y cuando no puedo. Y fue costoso, pero hice el gasto. Era una decisión que, luego de haberlo comentado con mi esposa, decidí hacer este esfuerzo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le costó? 6 meses estuve hablando inglés. En 6 meses. Y de ahí aplicó esa cuestión. Ahí ya con el inglés hice una pre-entrevista en inglés, y luego que esa entrevista estuvo bien, yo pude hablar ya con el jefe de la área médica de la compañía, con quien yo tuve una entrevista larga por teléfono. En ese tiempo no había mucho lo que es la videoconferencia y esas cosas. Estamos hablando hace 17 años. 17 años. 17 años más o menos. Entonces en ese tiempo habían todavía las cabinas de internet que uno iba a llamar por celular, las cabinas de celular. Y ahí uno tentaba y se la llamaba. Llamando por las cabinas de celular con las tarjetas, monederos y todo. No, bueno, ahí tentaban, ¿no? Ahora ya claro que habían esos centros, computadoras, ¿no? Y las cabinas. Y las cabinas, sí. De ahí llamé. Y conversamos con el señor por un periodo de unos 40 minutos, fue la entrevista, donde están averiguando el nivel de conocimiento técnico y experiencia como médico, y además están analizando la personalidad, el nivel de lenguaje en inglés que se tiene, en fin. Me fue todo bien y me dijeron, estás contratado. En cuanto tengamos ya un barco disponible para ti, te llamamos. ¿Cómo se llama su barco? Yo trabajaba en diferentes. Casi estaban todos los barcos que la compañía tiene, excepto unos 5 o 6 barcos. Pero son muchos. Muy bien, después nos vamos con ese tema, pero cuénteme, Fabián Dután, ¿en dónde nace? Yo nací en la ciudad de Azogues. ¿Ya? En la ciudad de Azogues. Fui un parto difícil para mi madre, que tuvo que hacerse en Azogues porque no pudieran aquí engañar. Nací en la ciudad de Azogues. ¿Por qué no? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué le han contado? ¿Cuánto mide usted? Era muy grande. Mido 1,80 centímetros. ¿Ya? Que aquí en el Ecuador es una talla alta. Pero allá es normal. Allá soy pequeño. ¿Ya? Donde estamos en Europa, por ejemplo, uno es una talla bastante mediana comparado con el nivel de estatura de la gente. Fue un parto difícil, me dijo mi mamá, que estuvo en labor por mucho tiempo y se estaba complicando, y yo me estaba complicando, y decidieron transferirle al hospital de Azogues, en donde fue posible que que mi madre me pueda alumbrar sin problemas serios, pero yo nací supuestamente bien, y obviamente causando ciertos destrozos. ¿Cómo así? ¿Qué destrozos? Porque en el salir de un bebé a través del canal vaginal es un asunto bastante interesante, ¿no? Es impresionante esa experiencia de la vida, ¿no? Una madre dando de luz a un ser querido. Pero supongo que usted en su carrera debe haber tenido varios partos como médico, ¿no? ¿O miles de partos. Miles de partos. Sí. ¿Sí le gusta esa etapa de médico, de ayudar en el alumbramiento de las personas? Era interesante. Nunca me gustó mucho la ginecología, por así decirlo, realmente desde la parte de los partos y esas cosas. Durante mi internado y la experiencia en la residencia, he atendido muchísimos partos. Yo creo que yo tenía una cuenta de más de 1000 partos. Yo recuerdo en Azogues, durante el internado, en el primer día que estuve yo,
en el área de ginecología, creo que tuvimos en esa noche 20 partos. Gracias. Entonces es bastante. Bonitas experiencias, casos difíciles que uno Claro. se tiene. Y, bueno, usted vivió aquí en Cañar hasta cuántos, hasta qué época, hasta cuántos años antes de irse a estudiar. En Cañar yo estuve aquí hasta los 17 años y me fui a estudiar ya en Cuenca. ¿En qué colegio estaba? Yo, yo tuve la educación superior, que en ese tiempo era el colegio, que comenzaba desde el primer curso a sexto curso. Ya, Lo tuve yo en dos colegios. en dos colegios. El colegio Calasanz fue mi educación del básico, que decían. Ya, Y la razón fue que el padre Felicísimo del Mazo, quien fue el director de la escuela Calasanz, él me insistió en que yo me quedase en el colegio. Fui abanderado de la escuela y él me decía a mí que si me iba a otros colegios en la localidad de Cañar era un desperdicio de mi inteligencia, me decía. ya, Pero yo le decía, yo quiero ser médico, yo no quiero ser nada más, yo quiero ser médico, y el Calasanz en ese entonces tenía una educación que brindaba agronomía y pecuaria, algo así, nada más. Y eso ya no me servía para mis intenciones universitarias. ujú, Entonces, pero yo le tenía mucho cariño al cura y él logró convencerme. Me quedé el básico definitivamente en el Colegio Calasanz y luego el diversificado que se llamaba, me fui a estudiar químico-biólogo en el Colegio Peralta. terminó en el colegio Peralta. Comparando los dos colegios en ese tiempo. Mucho mejor el Calasanz. El nivel de educación en el básico del Calasanz estaba superior al Colegio José Peralta. Yo tenía para comparar porque tenía primos estudiando en el técnico, primos estudiando en el Peralta, y el nivel de ciencia que se nos había impartido a nosotros en el Colegio Calasanz comparado con los otros estaba mucho más adelantado. Cumplían los programas que tienen ellos de educación, el calendario que tienen que cumplir, ¿no?, de los temas. ¿Y qué tal la vida estudiantil terminando en el colegio Peralta? El Colegio Peralta fue un colegio hermoso. Yo disfruté mucho ahí. Era un colegio, el ambiente era tan diferente. Ahora no hay cómo diferenciar entre los dos colegios porque prácticamente imparten lo mismo. Pero el Calasanz tenía un limitado número de mujeres, Más había estrictos. más hombres, mucho más estrictos. Son estrictos hasta ahora. Pero Y en el eran Peralta, más en cambio, más relajado, En ¿no? el Peralta era más relajado, uno no asistía a clases, no se daban cuenta o no les interesaba a los profesores, yo no sé, pero era un poco más Flexibles, ¿sería? flexible sería, sí. ¿Pero qué tal la vida estudiantil en el colegio Peralta? La última etapa, que es la más bonita. Hermosa. Yo llevo Compañeros como, por ejemplo, o compañeras. compañeros míos que los pude ver ahora, algunos de ellos en el desfile que hubo de los 75 años, creo que fue, del Colegio Peralta. Claro. El año anterior, ¿no es cierto? Sí. Compañeros míos fueron algunos, pocos hombres, éramos más mujeres. En químico-biólogo era una carrera que acaparaba más la atención de las mujeres. Pero ahí tengo compañeras como Gabriela Álvarez, la doctora Mary Ochoa, Rosita Rodríguez, que también es bioquímica, farmacéutica, Rosita Ochoa, de las que recuerdo así. ¿Y se iban de rápidamente. paseo o no se iban de paseo en el Claro, colegio Peralta? claro. Recuérdenme a dónde se iba. El Peralta, los paseos, me acuerdo, eran a la costa al fin de año, ¿no? ¿Atacames Nos íbamos o...? Nunca llegué yo con el colegio a Atacames, pero estuvimos en Salinas, estuvimos en Manta, estuvimos en Jambelí, me acuerdo. Ya, qué bien. Entonces, se inclina por el colegio Peralta Por la cuestión de químico-biólogo en ese tiempo. Claro, para poder yo estudiar medicina en el futuro, ¿no? ¿Y en dónde se va a estudiar medicina? En la Universidad de Cuenca, Universidad Estatal de Cuenca. ¿Qué tal esa vida de estudiante en la universidad? Es que es complicada la medicina en la universidad estatal. Sí. Bueno, en todas las universidades, porque medicina es un aspecto... Medicina es yo siempre he pensado, y lo digo así, les he dicho a mis niñas, por ejemplo, ¿no?, que el estudiar medicina no es una situación de que quiero estudiar y de pronto escojo medicina. Uno tiene que tener esa vocación
por esta carrera. Tener esa intención de ser médico con algo que le nace de dentro a uno para decir, bueno, yo voy a servir a la gente, poder ayudar, qué sé yo. En el enorme universo de los campos médicos, pero uno tiene que amar, porque medicina es una carrera dura de estudiar, es una carrera difícil en la vida estudiantil, y luego de graduados uno continúa y nunca para de estudiar. Lo otro es que si uno tiene que amar a esta profesión tanto para poderla disfrutar, porque es una de las carreras más ingratas también. Pero ¿desde qué época, desde qué edad se le ocurre ser médico a usted? Desde que tengo uso de razón. ¿Por qué? ¿Por qué esa situación de...? Yo creo que, yo siempre me he puesto a pensar, yo era niño y yo le decía a mi madre, yo quiero ser médico. Hay dos cosas que yo he rescatado de mi psicología infantil, que yo he tratado de pensarlo, ¿no? Mi mamá se enfermaba con cierta frecuencia. Ella tenía una malformación genética en los riñones y ocasionaba que ella tenga problemas de la vía uretral y los riñones constante. Habían infecciones, ella se iba al especialista en Cuenca, me acuerdo, he estado yo con ella cuando era niño. ¿Y acompañaba? Acompañaba a mami a las consultas y en fin. Y cada vez se volvía más complejo. Era tan complejo el asunto de mi madre que un médico aquí en Cañar no podía resolverle el problema. Tenía ella que ver al especialista, había que hacer exámenes más específicos en orina, en fin. Y yo le veía a ella sufrir y trajinar y llorar y preocuparse de eso. Tal vez eso como que me impulsó, porque alguna vez yo le dije a mi madre, yo recuerdo ya un poquito más grande en la infancia, que yo le decía a mi mamá, no sufras tanto porque ya voy creciendo y algún día voy a ser yo médico y yo te voy a cuidar. Y no vas a tener que preocuparte de que, o sea, siempre tengo que estar con el médico. Eso fue una de las cosas que yo pienso que como que iba influenciando en mi psicología infantil, ¿no? Porque, sí, dijo dos cosas. Esa es la primera. La segunda. Esa era la primera que yo pienso que es la más primordial. Lo otro era el hecho de que había médicos ya en la familia, mis primos, que habían logrado ellos ya culminar una carrera y emprender unas vidas de profesionales muy, muy importantes. Entonces, yo tenía esa relación con mi madre y con ellos. Yo veía a mi madre que tanto ella los idolatraba, el respeto que tenía hacia ellos como médicos, sobrinos de ella. Y entonces decía yo, como que me gusta eso, ¿no? Me gusta el estatus un poco, pero sobre todo el servicio. Entonces nació en mí y solo era eso. Yo no podía hacer ninguna otra cosa más que no sea médico. Yo me fui a Cuenca a estudiar medicina y eso era, no era más. Se enfocó solamente en eso. Yo no había una alternativa para mí como decir, de pronto puedo ser, qué sé yo, un bioquímico farmacéutico o ser un ingeniero químico o de pronto un odontólogo. Nada de eso me gustaba. Medicina o medicina. Se graduó de médico cirujano, supongo, ¿no es cierto? Claro, el pensum educativo de nuestra época es diferente al actual. En la época que nosotros estudiamos nos otorgaban el título de doctor en medicina y cirugía. Es diferente a lo que es ahora, que el título es de médico, ¿no? Pero la carga de estudio era mucho más alta. A uno le tomaba 8 años poderse haber formado y estar capacitado para poder trabajar como médico. Cuéntame, estimado Fabián, ¿qué de la medicina se le dificultó un chance? Pediatría nunca me gustó. ¿No le gustan los niños? No, me encantan los niños, me encantan los niños. Ya. Pero no como pacientes. Y creo que ahí hay una... Pero usted atendía a mi hija, recuerdo. Sí. Oiga, le comento una experiencia. Usted llegaba de vacaciones y coincidencialmente mi hija se enfermaba. y le llamaba por teléfono a buscarle. Muchas gracias, le agradezco ahora en vivo. Encantado. Siempre es paradójico. Nunca me gustan los niños como
pacientes, no por lo que son los niños. Es algo que yo quiero tanto a los niños, que yo ver sufrir a un niño me causa mucho dolor. Entonces eso es lo que como de pronto lo que me previene a mí por interesarme en algo como lo pediátrico. Yo he visto a mis niñas, las he cuidado a niños que han venido de familiares y amigos y qué sé yo, pero todavía veo niños en mi trabajo de médico, pero el estrés es más grande. Si algo le pasa a un niño porque yo cometa un error, una equivocación, especialmente cuando es un niño en estado agudo o crítico, es diferente cuando es un niño que requiere una atención y un diagnóstico que es más sencillo, pero cuando vienen críticos con algo que requiere uno saber lo que hay que hacer y que la vida de ese niño puede cambiar si es que lo manejo mal, entonces no es lo mismo que perder a una persona mayor que ha vivido su vida y estuvo en etapa de morir, qué sé yo, y se complicó. Pero un niño mal manejado al inicio se puede complicar y se puede morir. Así. Y entonces es más fuerte la carga, ¿no? Claro, claro que sí. En su vida estudiantil, autopsias y todas esas cuestiones, supongo que está relacionado en esa situación. Claro, todo se... Anfiteatro creo que tenía la Claro. universidad y alguna historia, alguna cuestión que nos pueda contar de eso. Anfiteatro, yo recuerdo que hay muchas historias en eso, pero una que me viene a la mente tan rápido es... Tomara agüita, como quien vamos conversando esa situación, estimado Fabián. Gracias. Me viene a la mente una memoria que yo he contado así a familia y amigos. Tenía un colega amigo que hoy nos mira desde el cielo, se llamaba Juan José Espinosa. Un tipo muy especial, fue un gran amigo mío, nos teníamos mucho aprecio y nos conocimos en Cuenca. Y entonces, él le encantaba la cirugía, hubiese sido él un excelente cirujano, le encantaba la cirugía porque tenía un interés tan enorme por el anfiteatro. Nosotros conseguimos un cadáver que estaba sin retirar del hospital regional y lo trajimos y nos daban puntos. Si uno consigue un cadáver fresco para el curso, nos entregaban unos puntos extra en la nota final. Pero ¿cómo conseguirse cadáver? Porque en la morgue del hospital llegan gente indigente que ha fallecido en las calles, qué sé yo, y si es que nadie lo retira, había un periodo creo de una semana sin reclamo, ese cuerpo se donaba hacia la universidad o se incineraban, ¿cierto? Entonces, como incinerar un cadáver que podía utilizarse para el estudio, había que estar uno pendiente. Entonces nosotros le decíamos al señor de la morgue. Andaban preguntando y no hay alguien. Todos los días. Sí, todos los días. ¿Cómo? Y conseguimos el cadáver. ¿Ya? ¿Hombre o mujer? Hombre. Ya. Y trajimos, tenía así el pelo largo, era un indigente. Barba, pelo largo, uñas gigantescas. Y lo preparamos. Pasamos toda una mañana bañándole con detergente y cortándole el pelo, la barba. Era otra persona ya al momento que habíamos terminado. Dejándole nuevito, sí. Y entonces, y luego le formalizamos. Había un señor que debe estar ya fallecido, se llamaba Rafiquito, le decíamos. Era el encargado del anfiteatro, un señor pequeñito, un veterano. Él tenía todas las cosas, nos traía el formol en balde, conectábamos acá, diseccionábamos la yugular externa y pasábamos. Pero cuéntenos más o menos, ¿cómo le formalizan a la persona? Es con inyecciones, supongo, ¿no? No, se abre una de las venas principales en el cuello. Ya. Y se le conecta ahí una manguera con una especie de... No se usa aguja, se usa realmente un pequeño tubito que va conectado a la manguera que entra en la vena. Y el balde se alza y por gravedad entra. Ya. Como estás poniendo un... como si estuviera el suero, poniéndole, ¿no es y uno le sigue masajeando para que el formol siga circulando y tratar de llevarle lo más que se pueda hacia las extremidades porque se necrotizan, los pies se hacen negros, las manos, en fin. Es un proceso
medio tedioso para que el cadáver quede completamente formalizado y apesta, el olor es fuerte. Claro. Pero nosotros estábamos tan acostumbrados a eso, al olor del anfiteatro, que mientras esperábamos que pase el formol, estábamos ahí y recalco el nombre de mi amigo, era Juan José, él y yo estábamos ahí comiendo las papitas fritas en el anfiteatro, Hasta que... al pie del cadáver mientras se formaliza. Claro. Entonces uno no tiene ese respeto, sí, por el muerto, sí, pero no tiene el asco, esa repugnancia al lugar en donde estamos. Ujú. Tanto así que podíamos incluso comer y alimentarnos mientras estaba. El olor del formol es terrible. Y estábamos ahí comiendo papitas. Estaban comiendo papitas. Pero no ha tenido así problemas de, no sé, terminología, espasmos cadavéricos, que chuta, dice que cuando están fallecidos a veces gimen, se quejan. Es que hay dicen, sonidos. "Ah". Hay sonidos. Claro, que uno está, por ejemplo, empujando o presionando, tratando de masajear el abdomen, qué sé yo. Hay sonidos de los gases que circulan. Si yo presiono el pecho, un gas que salga, podría hacer vibrar una cuerda bucal. ¿Y hasta qué hora se quedaron en el anfiteatro? Hasta cuando ya nos decían que teníamos que irnos, porque Pero aproximadamente las horas que pueden estar en la ahí. mañana estábamos ahí temprano, si es que podíamos, y en la tarde hasta las 6, 7 de la noche. ¿Y qué hacían más o menos ahí? ¿Disección? ¿Cómo? Las disecciones son complejas porque si que tengo que diseccionar músculo, por ejemplo, y todo se va desde afuera hacia adentro. Disecciono piel, luego músculo. Hay que tratar de no dañar las arterias porque luego viene el sistema circulatorio y ahí hay que explorar las arterias, luego el sistema linfático, el sistema nervioso. Entonces la disección había que saber cómo hacer, teníamos libros que nos indicaban y eran prácticas que teníamos que cumplir. Se me ocurre diseccionar el brazo. Entonces teníamos que seguir el protocolo para la disección y entregar el trabajo al siguiente día en la práctica al profesor y enseñar a los compañeros, aquí está el músculo bíceps, aquí está el tríceps, va de aquí a acá, y todos los detalles anatómicos de inserción, qué arteria le está suministrando el alimento a ese músculo, en fin. Entonces, cada estudio era en completo detalle, que son cosas que uno al ya no usarlas se va olvidando, porque no es demasiada información. ¿Y el cadáver que ustedes consiguieron de ese indigente era solo para estudio de ustedes dos? Claro, y es solo para nosotros, pero para el curso, claro. Para el curso, Para nuestro grupo. El grupo que ese tiempo se conformaba, se me ocurre, de unas 20 personas, qué sé yo. Pero hacían esa disección al cadáver y posteriormente, ¿qué pasaba con él? El cadáver se disecciona, se trabaja el cadáver durante el año y al final, cuando ya todo está... ¿Y de qué murió ese pobre indigente? Supongo de hipotermia, algo así, supongo, no tengo idea cuál fue la causa de la muerte de ese, no recuerdo. Porque él tuvo una... Como no hay quien reclame, no hay quien le vea, no hay autopsia, no hay nada. Nosotros vimos todos los órganos, no encontramos nada anormal. Yo creo que murió de hipotermia. Cuenca hace frío también y gente con poca vestimenta, alcohólicos, desnutridos. Claro. Se quedan en la calle, se mueren en la noche. Claro que sí. Termina la fase de la universidad usted y se quedó trabajando en Cuenca, se vino acá a Cañar, ¿cómo? Al terminar ya la universidad, el internado yo lo hice en el Hospital de Sogues y una parte de la rotación era el Hospital de Cañar. ¿Y había rural también en ese tiempo? Claro. ¿En dónde hizo la siempre, rural usted? Siempre hay. La rural yo hice en el Hospital de Cañar y servía ruralmente a, más abajo de aquí, ¿cómo se llama? Quiluac. No. La Posta, ¿sabes? Siguiendo esta ruta de aquí, está, ya me olvidó el nombre, Cuchucún. Cuchucún. Gracias, señor productor, nos hizo... y Cuchucún. Ahí recuerdo, yo servía ciertos días en Cuchucún y el resto del tiempo yo pasaba en el hospital. ¿Qué es lo que más observaba o atendía aquí a la gente de nuestro cantón? En el Hospital de Cañar se ve de todo. El área de emergencias ve todo, ve situaciones de bastante complejidad, cosas sencillas, todo. En ese tiempo no había un filtro del nivel de consulta general en las áreas de salud, la gente, todo el mundo iba al hospital, por lo que sea.
Entonces se veía todo bastante ocupado el hospital. Y la cirugía... ¿Se abrió algún consultorio aquí en Cañar usted? Yo abrí un consultorio en la avenida Colón y sería la avenida José Colón Peralta y la parece. José Peralta. Sí, recuerdo. Sí, del redondel más arriba. Ahí tenía el consultorio. Y ¿Qué tal la atendía vida ahí. del consultorio en el ámbito privado? Bien, me iba súper bien. Me iba súper bien, tenía bastante acogida. Los pacientes respetaban el hecho de que yo pienso que yo siempre he sido honesto con mis cosas y honesto con mis pacientes. Y una forma de ver mi vida práctica de médico es que yo veo a mis pacientes como alguien cercano a mí, no necesariamente como una persona objeto de lucrativo, por ejemplo, o una persona a quien yo la atiendo y pasa. Les atiendo de la mejor manera, pongo empeño en lo que hago y trato de guiar a las personas de la manera adecuada. Entonces, yo sí acá eso, yo nunca me... ¿Cree usted que la medicina se ha convertido en un negocio? Siempre ha sido un negocio, Ahora ha proliferado más ese negocio. toda la vida ha sido un negocio. Hay muchos médicos que se han vuelto multimillonarios y otros que no. Es un trabajo, ¿no? Pero no es, no es suerte del uno y mala suerte del otro. Yo siempre pienso que hay gente que ha logrado tener una fama tan enorme y progresar como médico y en retribución han adquirido fortunas, pero han dedicado sus vidas al estudio y al trabajo de manera extraordinaria. Conozco médicos que se han especializado y se han subespecializado. Entonces eso no es un estudio de pocos meses, son años de años de años. Entonces si es que luego de eso yo puedo servir a mi pueblo de manera más eficaz y mi consulta cuesta más, pues es un derecho que se ha ganado, ¿no? Entonces, pero la medicina siempre ha sido un negocio, lo es en todo el mundo. Es un negocio bastante lucrativo en los Estados Unidos, lo es aquí en el Ecuador. Pero es verdad que en algunos lugares, en algunas clínicas, le hacen enfermar al paciente, dice, y posteriormente ya le curan, pero es por el tiempo de estadía en el local, en las circunstancias. Bueno, se escucha, ¿no? Frecuentemente eso. Yo tengo que decir es que somos todos humanos e imperfectos. Pero yo no podría decir que los médicos son necesariamente corruptos. Espero creer que la clase médica es una clase muy loable, que sabe cuidar del interés de su paciente. De que hay un médico por ahí torcido, debe existirlo. Yo no podría decir que no, pero es como el hecho de que hay médicos en el Ecuador que estoy seguro hacen abortos clandestinos, lo cual está penado en el país por la ley, en todo sentido. Hay creo solamente 2 cláusulas que ¿No le han permiten. pedido a usted alguna vez? Sí, ¿Se han pedido? sí. ¿Cuál ha sido su reacción, su respuesta referente a eso? Alguien alguna vez me dijo en mi consulta privada que le indicara qué hacer para que esta persona aborte. Y yo le dije, no tengo idea. Pero usted sí sabía. Claro, pero entonces él me dice, no, pero es que yo le pago lo que sea. No está en mis principios, no puedo hacerlo. Porque si yo ayudo a alguien, digamos, Nilo, yo ayudo a Nilo. Aquí está, se hace esto, hacemos esto y se solucionó. Alguien en el futuro, en algún momento de la vida, va a venir buscando a Nilo, se encuentra y dice, estoy en este problema. Lo dices, creo que no digas a nadie, pero él alguna vez me ayudó a mí. Y así puede eso ir avanzando y se vuelve, así no lo haya hecho, podrá crear esa mala percepción, ¿no es cierto? Y después dice, no, él sabe, y empieza. Especialmente en un pueblo pequeño, un error en las cosas que uno hace puede cambiar completamente
el panorama de la vida profesional de uno. Está dentro del juramento hipocrático que tienen los médicos. Claro. Termina de estudiar inglés, ahora sí nos vamos a este tema. ¿Cuál es su primer trabajo y en qué barco? ¿A dónde se enruta? Yo trabajé en un barco que se llama Constellation, es de Celebrity Cruises. Yo llegué por primera vez a Newark, al aeropuerto, y me embarqué en un puerto que se llama Bayonne, en Cape Liberty, en Newark. Y salí por primera vez en un barco desde ahí hacia el Caribe, a Haití, en unas olas gigantescas. ¿Cómo son esos cruceros? ¿Cómo funciona esta situación? Son cruceros de... Vacacionales, en realidad. Claro, son cruceros, pero son de 4 y 5 estrellas. ¿Ya? Entonces son unos hoteles navegando, hoteles de lujo navegando, con habitaciones de lujo, con servicios de lujo adentro, comida internacional, entretenimiento, todo con los más altos estándares. Llega usted, se sube a su primer barco, ¿cómo le impactó? ¿Le causó miedo, estrés, nerviosismo, como normal o no? La nueva experiencia siempre a uno le da un poco de temor, ¿no? Uh-huh. Pero yo tenía un montón de sentimientos y temores, todos encontrados en un solo punto que era yo, el haberme despedido de mi esposa y mi niña de 2 años y medio, dormida en el aeropuerto. Mi madre, que todavía en ese entonces con vida estuvo presente conmigo, mis suegros, en fin, mi cuñado, estuvieron despidiéndome en el aeropuerto en Quito. Entonces, ese momento es una despedida. Por primera vez yo estoy diciendo hasta luego a mi familia. Y me voy a un trabajo que nadie sabe, yo no sé, y es una nueva experiencia. Entonces esa parte ya fue difícil de sobrellevar. Viajé sin problemas, llegué por primera vez en los Estados Unidos, en Miami, y entonces el proceso migratorio, en fin. De ahí yo tenía que tener un vuelo de conexión hacia Newark. Llegué en Newark y me encontró un compañero mío, colega, que es uno de mis mejores amigos en la vida, se llama Javier González, es médico. ¿Es ecuatoriano? Médico del dolor, trabaja en Azogues, en la clínica San José. Javier González estuvo ahí con su esposa y su primer niño en el aeropuerto esperándome, mientras yo salía. Lo cual en este momento de sufrimiento y preocupación era excelente encontrar a alguien conocido que le recibe a uno en el país extraño, ¿no? Y mis maletas se habían pedido, no llegaron, en fin. Nos fuimos con él a comer a un restaurante, compartimos un buen tiempo juntos, porque él se había ido ya hace unos 3 años antes que yo. No lo había visto por algún tiempo. Uh-huh. Y entonces fue un momento bonito. Luego de aquello, me ayudó él a recuperar las maletas más tarde y al siguiente día a viajar. El primer viaje en el barco, cuando yo llegué al puerto y ver esta enormidad de 12 pisos de alto y tan largo, yo me quedé sorprendido. A uno le sorprende ver eso, un edificio. Y luego viajar en eso, el primer viaje fue bajando ya el mar Atlántico hacia el Caribe, con olas grandes que le mueven al barco. Estuve mareado. Sí, le causó mareo. ¿Cuánto tiempo se acostumbra una persona? Ahora ya no le debe hacer nada. No, raro que maree, pero el clima cuando está malo, tiene que estar bien malo para que el barco se mueva. Son tan grandes que no se siente. No se siente nada. Entonces, pero ya hay veces que el Atlántico cerca de Nueva Jersey, Nueva York, tiende a ser medio agresivo. Ahí sí se siente, entonces, olas de 8 metros de altura, por ejemplo.
y se hacen unos huecarones así el barco. Y entonces yo veía a través de la ventanilla de mi camarote hacia afuera y lo único que veo es océano, no veo nada más. Y me estaba mareando, entonces estaba en algún momento sentado con, con mis brazos acá, pensando qué hice. ¿Dónde me vengo a meter? Claro. Claro que sí. Pero fue un crucero complejo. ¿Pero ustedes también disfrutan o cómo es la situación de ustedes? En este caso que son parte de la tripulación, ¿verdad? Bueno, como médico a bordo y oficial a bordo, el estado de vida que yo tengo es muy bueno. Yo soy un oficial de alto rango en el barco, entonces tengo servicio de habitación, room service, tengo alguien que me atiende todo lo que es la limpieza, la lavandería, en fin, no hago absolutamente nada. Entonces es diferente. Es diferente que si yo trabajo como un tripulante común y corriente, ¿no? Claro. Ellos ya tienen una vida un poco más dura, un trabajo más físico, difícil, pero en cuestión de comodidades, para mí, yo tengo demasiadas comodidades, se podría decir, y privilegios. Ya, muy bien. Ya, pero la responsabilidad de ser médico con un tipo de clientela que dista mucho de lo que es nuestro país. Ya, a eso vamos. Hace consultas allá. Sí. Pero, ¿qué casos hay en ese tipo de cruceros? No deben ser casos muy graves, o si ha tenido casos de que, chuta, estamos en alta mar y un tipo está con, que se me ocurre, con alguna enfermedad que necesite ser operado. Eso, ha tocado casos así. Sí. Apéndice, ejemplo. Sí, bueno, la apéndice ya no es una emergencia ahora como lo era antes. Yo tengo a mi cuidado en el barco que yo trabajo ahora, en todos, es un promedio de 4.000 a 5.000 personas, todo el tiempo. ¿Ya? Y veo un promedio de 40 pacientes al día. Entonces, veo, hay puedo hacer dos categorías. La tripulación, en donde veo yo medicina preventiva de mis pacientes con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con problemas dermatológicos, en fin. Y la otra parte es la parte laboral, ¿no? De enfermedades que tienen que ver con la actividad física de ellos. Túnel del carpo, problemas articulares en los hombros, tendinitis, en fin, dolores de espalda que son muy comunes. Y entonces, y de vez en cuando algún tripulante que de pronto se complique, con arritmias cardíacas, un abdomen agudo como decirle un apéndice, qué sé yo. Perdón. Entonces, ese es un grupo. El otro grupo es los pasajeros. Los pasajeros están en todas las edades, pero el promedio de la compañía en que estoy yo ahora, en la rama de Royal Caribbean, estoy en Celebrity Cruises, vemos la edad promedio es 60 años, 60, 70 años. ¿Más jubilados? Jubilados. Pocas familias, pero la mayoría jubilados, en fin. ¿Qué sucede? Es que esta gente se descompensa a bordo, porque es alguien hipertenso que decide comer todo lo que se le presenta en el menú y les hace una crisis hipertensiva. Tengo gente que ya se ha infartado, que se reinfarta, tengo gente que se caen, se fracturan caderas, se han fracturado piernas, se han fracturado hombros, en fin. Entonces, hay gente adulta que hace una trombosis cerebral, neumonía. ¿Se han dado muertes eso tal vez en los cruceros o no? Sí, muere gente. Yo siempre lo digo en sentido de broma, y aunque parezca un poco pretencioso,
yo les digo a la gente, cuando alguien me pregunta si alguien se ha muerto en el crucero, les digo, nadie se muere bajo mi cuidado. Pero eso es más bien, yo agradezco a Dios que me cuida, me ilumina, porque he sacado adelante casos bien difíciles, pero... Por ejemplo, cuéntenos algún caso que se le haya complicado en el crucero. Casos tengo para contar cantidades, se me pueden venir a la mente un montón de casos, pero un caso, por ejemplo, que a mí me llamó la atención mucho, y son cosas que uno aprende en la vida, porque los médicos tendemos a no escuchar al paciente. Al paciente me dice, me duele esto, me queja lo otro, y a veces uno no presta la atención debida a eso. Y el paciente tiene una idea sobre el problema de salud y uno prácticamente es dismisivo con eso, le dice, no, esto no es, yo sé lo que estoy haciendo, déjame que yo soy el médico. Y esa actitud a veces puede llevar a problemas. Yo siempre he creído que un paciente insatisfecho, así yo sea un genio de la medicina, si mi paciente no confía en mí, no va a mejorar. Porque hay mucha parte psicológica y psicosomática que el paciente sufre, pero si el paciente confía en mí, a veces incluso con una medicación errónea tienden a mejorar, y es por eso que hay los placebos que se utilizan, ¿no?, en ciertos pacientes, en fin. Esta señora me mostró en el pecho era como una espinilla pequeñita, tan pequeño como una picadura de un mosquito. Y me dijo que estaba preocupada de eso, y cuando yo lo vi, a mí me causó chiste que ella me estaba pagando la consulta tan costosa para que yo vea algo tan ridículo. Uh-huh. Y le digo a la señora, bueno, esto es sencillo, vamos, no es grave, no tenemos que hacer nada, te voy a dar una crema antibiótica que la vas a aplicar ahí. Y ella me dice, no, doctor, la crema no me va a servir. Yo necesito antibiótico oral porque esto se va a complicar. Le digo, pero no hay razón, ¿no? ¿Por qué tú me dices eso? Y me dice, mire, yo necesito que tú confíes en mí. Yo no sé cuál es mi problema, yo no sé qué pasa con mi cuerpo, cuál es el asunto de mi organismo, pero yo tiendo a complicar estas cosas tan pequeñas, entonces se vuelven unas infecciones tremendas. Ya me ha pasado. ¿De dónde era esa persona? De Estados Unidos. ¿Ya? Ella era de Los Ángeles, me acuerdo. Me dice, tienes que darme el antibiótico. Tienes que, no me descuides, por favor, te lo pido. Y yo soy de los médicos que no estoy tampoco para satisfacer no soy el dispensador, yo no estoy ahí de tendero, ¿sí me entiendes? Yo estoy haciendo un diagnóstico y decido. Pero ella tenía esa convicción de que esto se va a complicar. Y le digo, hagamos una cosa, ahora son las 6 de la tarde, mañana en la mañana nos veamos cómo está esto mañana, y ahí decidimos. No son muchas horas, no va a pasar nada en 12 horas. Me dice, está bien, yo vengo mañana. A las 8 de la mañana yo le veo al siguiente día. Esa cosita que estaba tan pequeña ya estaba grande y se estaba formando ya una infección celulítica en la piel. Entonces yo le inicio el antibiótico inmediatamente y ella me dice, ¿recuerdas lo que te dije? Esto va a complicar. Digo, pero no está tan serio. A veces una picadura de un mosquito puede hacerse una lesión tan grande y es solo eso, ¿no? Todavía sin convencerme de que era tan necesario el antibiótico, decidí confiar en lo que ella me decía de su historia pasada. Le inicié el antibiótico para la noche, eso ya estaba tan grande. Para el siguiente día en la mañana yo ya le tenía a ella, estábamos haciendo un transatlántico, estábamos cruzando desde Miami hacia Europa. Y mientras estaba el segundo día, tercer día... Puta, pobre señora, iba a disfrutar total... Ya estaba ella con un absceso. Claro. Un absceso enorme, entonces ahora ya estaba ella con medicación, 2 tipos de antibióticos, los exámenes de sangre me mostraban a mí un proceso infeccioso grave, un proceso inflamatorio complejo, en fin. Y cada vez iba deteriorando.
a tal punto que ella no llegó a su destino final en la isla de Azores que pertenece a Portugal. Yo la tuve que desembarcar al hospital de ahí. Ahí estuvo admitida ella unos 4 o 5 días, con medicación más potente de la que yo puedo proporcionarle a bordo del barco. Y luego de ahí que se estabilizó, pudo viajar a Estados Unidos, en donde se quedó 15 días en el hospital, de este absceso que se formó de esta cosita tan ¿Y qué insignificante. podía haber provocado? Y ella me escribió y me dijo, te escribo a agradecerte porque confiaste y me escuchaste. Porque mi médico acá, el infectólogo que me está viendo acá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, me dice, si el médico a bordo del barco no te hacía caso y te inició medicación a tiempo y retrasó el proceso, tú estarías ahorita muerta con una sepsis. ¿Pero qué podía haber provocado esa pequeña? Yo no sé. Ella nunca me pudo decir cuál infección. Supongo que fue alguna bacteria en el grupo del estafilococo, pero ella no supo exactamente qué había ocasionado la infección ni cómo eso ocurrió. Pero dentro del barco, ¿sí cómo hacer cirugías y todo eso? Pequeñas, cirugías pequeñas, pero cirugía ya que requiera abrirse un órgano para entrar a operar, no. No, porque así el médico que esté a bordo, sea cirujano, no tiene la capacidad de anestesia general, ni el anestesiólogo, ni el equipo que se requiere para un acto quirúrgico. Pero tuve una tripulante, no era tripulante, era una pasajera joven que estuvo embarazada con un embarazo ectópico que se le reventó, y entonces rompe la trompa de falopio y sangra. Y cuando la vimos, ella se estaba desangrando hacia la cavidad abdominal a una velocidad muy importante y estaba perdiendo sangre. Y cruzábamos nosotros desde Aruba, cruzábamos desde Cartagena hacia Aruba, me parece que era el viaje. Entonces es un viaje de una distancia considerable y no íbamos a llegar a tiempo. Al decirle yo al capitán que necesito evacuar a esta paciente, me decía, ¿a dónde y cómo hacemos? Es una parte difícil el tener que tomar la decisión de hacer una evacuación de un paciente porque todo cuesta dinero. Claro. Retrasar el barco en la llegada al siguiente punto o regresarle el barco al puerto anterior es un proceso que puede llegar a costar entre unos 100 a 200 mil dólares. Facilito. Llamarse un helicóptero cuesta 20 mil, 30 mil dólares, dependiendo del país en el que esté el guardacostas. Entonces yo le digo al capitán, esta niña se nos muere a bordo, así le podamos transfundir sangre y hagamos lo que hagamos, va a llegar un momento que ella se nos va a morir. Tenía 22 años y si es que no hay cómo evacuar y no hay cómo hacer absolutamente nada, tenemos que documentar que es imposible sacarla del barco para que sobreviva. Porque el asunto de los Estados Unidos, la clientela en Europa o Inglaterra, por ejemplo, son sociedades más avanzadas, muy litigantes, y entonces el ejercicio de la medicina tiene que ser más cauteloso. Debería serlo en todo el mundo, ¿no? Claro. Pero uno tiene que tener mucha cautela con el manejo de los pacientes si yo no quiero estar envuelto en un caso legal. Claro. Igual grave. aquí también hay la mala práctica profesional para el médico y todas esas situaciones. Pero no estamos ni siquiera en pañales. Estamos en pañales comparado con es que es el nivel de cultura de la gente en otros países desarrollados. Ellos saben, ellos no solamente escuchan al médico lo que el médico dice, ellos investigan, preguntan a alguien más, se meten a las redes, buscan información, en fin. Entonces, no es solamente, a veces por ahí encuentran a alguien que puede ver un error del médico y litigar. Claro. ¿Cuál es el lugar más lejano que sí? Para terminar esta historia de esta niña, nosotros evacuamos a ella en un helicóptero de un avión de guerra del Holanda que estaba ahí navegando en esta área del Caribe. Ellos mandaron el helicóptero hacia nuestro barco,
para llevarse a la paciente y la operaron en el avión, en el barco portaaviones de holandés. ¿Y esto a costas de quién? ¿Cómo es eso? O supongo que debe haber seguros médicos, ¿no? Ellos generalmente hacen el acto social de salvar una vida. Pero este es un avión de combate, ¿no? Ellos están equipados con hospital de trauma, con médicos cirujanos y anestesiólogos, enfermeras. Si es que ellos entran en combate, ellos tienen que tener esa infraestructura. Entonces ella puede ser operada ahí, pero el momento que ellos hacen estos gastos, generalmente, en el caso de esta niña, por ejemplo, si es que es un barco de guerra que nos asistió, nos ayudó, generalmente eso queda en gastos de ellos, ¿no? Gastos que ellos hicieron supervisando, salvando la vida de alguien. Okay. Pero si lo haces con el guardacosta de los Estados Unidos, ellos buscan al seguro o a nuestra compañía para que paguen el viajecito del helicóptero. Allá. ¿El lugar más lejano que se ha ido? Lejano. Hablando ya de... Australia. Australia está más lejos que todo, sí. Qué bien. Le conoce casi todo el mundo, ¿no? He estado en toda Europa, he estado en el Medio Oriente, en algunos países del Medio Oriente, he estado en Australia, no he estado en la China, no he estado en Japón. He evadido de alguna manera los viajes por allá. Es más complejo trabajar con médicos por allá, con la clientela y con las estructuras públicas de salud de estos países, son medio complejas, en fin. Son los únicos lugares en donde no he estado. Qué bien, qué bien. ¿Y la familia? La familia, mi esposa, mis niñas, que a pesar de los años de separación y del va y viene que tengo, no se acostumbra, ¿no? Uno no se acostumbra. Es una alegría enorme cuando yo vengo. Nos pasamos momentos muy geniales todos juntos, pero siempre las despedidas horribles. Claro que sí. Pero ¿cada cuánto tiempo regresa acá a Ecuador? Yo regreso cada 3 meses, cada 4 meses. 3 o 4 meses. Y me quedo aquí unos 2 meses y medio, 3 meses. Qué bien. Eso es, yo a veces, cuando yo estoy aquí de vacaciones, en estos 17 años, mis vacaciones son ocupadas porque tengo cursos que hacer, estudios que cumplir, ciertas actualizaciones que tengo que mantener y licencias, en fin. Pero yo dedico mi tiempo a mi familia por completo. Y trato de estar ahí para mis niñas, para mi esposa y disfrutar lo más que podamos del tiempo que estoy aquí. Y ellos son mi prioridad. Entonces no trabajo ni hago ninguna otra cosa más, soy el que estoy con ellas en todo, como compensando mi ausencia. ¿Y ahora cuándo se regresa? El septiembre 7, tal vez el septiembre 4. ¿Y a dónde se va? El plan era el septiembre 7, viajo hacia Londres, desde Guayaquil. Guayaquil, Bogotá, Londres. Y de ahí se embarca En Southampton. De ahí en Londres me llevan a un hotel donde yo descanso y el siguiente día en la mañana me llevan al puerto en Southampton, que queda a 1 hora y media de Londres, en bus. Qué bien. ¿Qué tal esos países? Hermosos. Es un cambio enorme el asunto cultural. Hay un choque cultural que me sucede, ya no tanto ahora, pero en un inicio, el choque cultural de estos países tan desarrollados, con infraestructura que uno no está acostumbrado a verla acá, es un poco extraño el acostumbrarse, ¿no? Es diferente. Pero yo me he pasado a veces mucho tiempo allá y en el exterior trabajando en ciertos países y visitando ciertas áreas de lugares tan bonitos y uno ve el nivel de crecimiento de la sociedad, la organización, la limpieza, en fin.
Y cuando regreso uno al Ecuador, yo tengo un choque cultural con mi propio pueblo, porque de pronto todo está desorganizado, las cosas no están limpias, las vías están inadecuadas y cosas por el estilo. Y uno piensa que nos falta tanto desarrollarnos. Eso, No, ¿va a ir ejerciendo el derecho al voto? sí, ¿Por quién va a votar? todavía no sé. ¿Vio el debate? Sí, ¿Qué tal le pareció? es una burla para el país, una broma. Realmente, el debate debió haberse enfocado en las cosas más importantes, permitir que los candidatos puedan tener la posibilidad de elaborar y indicar el plan de trabajo. Pero es un debate que con muy muy poca información ahí para uno decir, bueno, esta persona sí entiende lo que está pasando. Y uno de los candidatos era un chiste, ¿no? El objeto para que mi niña de 19 años esté tan impresionada con el debate y me diga, papá, pero esto es una burla. Si esa niña que está recién comenzando a vivir puede sentir esa diferencia, me hace pensar a mí que la gente que tiene capacidad de analizar lo que está pasando en nuestro país, realmente, ¿cómo sintió un debate como esto? Me dejó con mucha, como, con ¿Malestar? malestar, como que algo faltó y todavía confuso de quién yo pienso puede ser un buen... Pero no se decide todavía. ¿Por quién no votaría? Y yo sí estoy muy seguro. ¿Por quién no va a votar? Hay algunos que no votaría por el que hizo el chiste de toda la noche. El chiste. Amigos, algo así. Allá. Claro, chuta, estaba muy... Pero en la situación que vivimos actualmente en nuestro país, hay que prestar importancia al asunto de seguridad, de educación, de nuestra salud, que no está de lo mejor, la infraestructura. Yo pienso que los pueblos, los políticos deberían enfocarse a potenciar también a la clase trabajadora. Debería haber ciertos sistemas que mejoren el manejo de los fondos, los dineros, los impuestos que se pagan para ayudar a que el país progrese, ¿no? Tratar de mejorar la inversión en el país, porque como van las cosas, asusta invertir en el país, realmente asusta. Yo tengo temor. ¿Y usted invirtiera en el país? Yo he invertido aquí en el país. ¿Qué inversiones ha hecho? Tengo mi casa, tengo un edificio que lo construimos en la avenida San Antonio. Es todo lo que yo he hecho, he invertido en el país y lo he invertido en mi tierra. A pesar de que hubiese tenido otras opciones, he tenido ese amor por la tierra mía y he visto a Cañar. Yo me siento feliz en Cañar. Adoro estar aquí, a pesar del frío. Sí. Me toma 15 días de adaptarme. Toma 15 días, pero se despide con mucha nostalgia Sí. de la ciudad de Cañar. Y así también creo que nos vamos a ir despidiendo, porque creo que nos hemos conversado más de una hora y ha sido muy ameno, estimado Fabián. Muchas gracias por acompañarnos y espero que no sea la última vez. Algún rato puedes conversar de muchos temas, ¿no? Relacionados a sus vivencias, a Cañar en sí mismo. Y muchas gracias, estimado Fabián, por aceptar la invitación. Producción ya nos está haciendo señas de la hora, nos hemos pasado mucho tiempo, pero ha sido muy ameno y muchas gracias por Pasa rápido acompañarnos. Pasó sí, rápido, pero recordemos, hablamos muchas cosas, hablamos un chance de su niñez que le ha costado sacrificio a su madre, hablamos también de su paso por la vida estudiantil, también en Cañar, en Cuenca, sus viajes, las anécdotas que ha contado en atención médica a diferentes pacientes de todos lados del mundo. Sí.
y creo que se va aprendiendo y nos vamos nutriendo, estimados amigos, de esta situación. Sus palabras finales, estimado Fabián, que nos quiera compartir, o algo que nos quiera comentar, que no le haya preguntado, que nos quiera compartir. Palabras finales, nada más que agradecer, Nilo, la invitación. Siempre hemos tenido diálogos interesantes, nosotros hemos conversado claro que sí. amenamente, cuando hemos tenido la oportunidad de compartir. Palabras que yo tengo para mi pueblo Cañari es que tratemos de mantenernos juntos, unidos, que sigamos avanzando, que esta ciudad siga creciendo, porque este es un pedacito de cielo al que yo amo definitivamente. Yo tengo mucho cariño por Cañar y es donde yo sigo viviendo, a pesar de que pudiera vivir no en el Ecuador, en alguna otra parte, pero fuera del país, pero aquí es donde yo siento mis raíces y siento ese calor de hogar. Qué bien, qué bien. Bueno, estimados amigos, ha sido un gusto poderles haber presentado a este gran personaje. Estimado Fabián, muchas gracias por acompañarnos una vez más y nos esperan para la próxima semana con otro invitado. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Ya. Muy amable. Y un whisky tuyo, como dijo el candidato. Un árbol y un whisky tuyito.